6, versículo 9. Vamos a ver cómo las estrategias que el enemigo utiliza para que muchos creyentes comiencen a perder el deseo, el anhelo de Dios. Estamos en días donde entramos a otoño. ¿Qué pasa en otoño? Caen las hojas. Los árboles comienzan a soltar esas hojas. Y a veces el otoño también invade la vida espiritual de muchos creyentes. Y vamos a ver cómo el diablo utiliza todas las estrategias posibles para desalentar a un pueblo que comenzó edificando y en un periodo de su transcurso de edificar comenzó a desfallecer. Y esto es el claro retrato espiritual de la iglesia, de los que inician en el Evangelio para ser edificados, para ser tratados por Dios, y al pasar los años y al pasar el tiempo, si no están edificando, si no están con las manos en la obra, en las cosas del Señor, y cuando digo las manos en la obra del Señor, no estoy hablando de la mano física, estoy hablando de la vida espiritual, estoy hablando de la entrega, estoy hablando de la obediencia, estoy hablando del deseo de las cosas celestiales y divinas que Dios nos quiere dar. Estoy hablando de lo físico, estoy hablando de la parte espiritual. Muchos creyentes van perdiendo el deseo, muchos creyentes van perdiendo el anhelo, muchos creyentes van perdiendo ese fervor, esa pasión. Amén. Por eso la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Amén. Muchos se enfriarán. Alabado sea el Señor. Que eso no nos pase a nosotros. Que nosotros, nuestro amor hacia Dios y el fuego que arde en el corazón siempre se mantenga. Dice así, Nehemías capítulo 6, verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Quién decía esto? Ya conmigo, los enemigos del pueblo de Israel, que decían que ellos se iban a debilitar, que ellos no iban a terminar la obra. Los amedrentaban. La palabra amedrentar significa infundir temor, los atemorizaban. Amén. ¿Para qué? Para que se debiliten y la obra no sea terminada. Pero miren lo que dice Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Toma tu asiento, hasta ahí no la palabra del Señor. Esto es un claro cuadro de la vida espiritual de cada cristiano y de la iglesia del Señor. Cuando nosotros somos llamados por Dios, elegidos, escogidos, y tomamos el compromiso de servir al Señor, tomamos la iniciativa de querer agradar al Señor, comienza una edificación en nuestra vida. Que esa edificación la está supervisando el Espíritu Santo, la está moldeando el Espíritu de Dios, pero conjuntamente le voy colaborando yo como persona, abriendo mi corazón y cediendo a la voluntad de Dios para ser edificado por el Señor. Claro que la edificación de esta vida espiritual contiene los materiales, como podemos ver cuando se edificó el templo. El templo era edificado por algunos materiales que el Señor habló a Moisés, que el pueblo trajese ofrenda voluntaria para edificar ciertas partes y utensilios para la casa de Dios. Todo lo que fue hecho en la casa de Dios mayormente fue hecho con el oro, pero también se utilizó el hierro, se utilizó el bronce, se utilizó la plata, pero la gran mayoría fue hecha con el oro. Y el oro nosotros entendemos por la Biblia
y espiritualmente representa la vida divina, representa a ese creyente que tiene la vida de Dios y que el oro tiene que ser probado a altas temperaturas para ir quitando las escorias y para que la obra del Señor que va obrando en la vida de ese creyente se queme y salga todas las escorias y salga ese oro refulgente. ¿Me va siguiendo? Entonces esa edificación es la que Dios está haciendo en la vida de la iglesia en este tiempo. Dios está edificando la iglesia, Dios está llenando a la iglesia, Dios está impartiendo palabras de vida a la iglesia, pero contrapuesto a esto hay una obra diabólica que Satanás está ejecutando para debilitar y contrarrestar esta edificación. Por eso dije, cuando tú y yo fuimos llamados por el Señor nos compró con su sangre, nos liberó, nos amó y comenzamos nuestra vida en el Señor. Comenzamos a entregarnos cada vez más al Señor, comenzamos a comprender más las Escrituras, comenzamos a tener más entendimiento de las cosas de Dios. Y Dios comenzó una obra en nosotros, entonces nosotros comenzamos a ceder a la obra del Espíritu. ¿Cuándo dicen amén a esto? Nehemías, como hombre, como del linaje sacerdotal que venía, fue llamado por el Señor, porque hubo una gran degradación y una gran ruina en la nación de Jerusalén, que fue invadida y que vino toda una destrucción por causa del pecado, por causa de la maldad del pueblo. Vimos la gran destrucción, la gran ruina, los grandes muros que rodeaban a Jerusalén, consumidos por el fuego. Y Nehemías fue llamado con este llamado a la restauración. ¿A qué fue llamado? Porque Nehemías Dios conmigo a restaurar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia? Dios conmigo está restaurando. ¿Qué está restaurando, pastor? Está restaurando a la iglesia al modelo original, cómo la iglesia tiene que ser realmente, bajo los parámetros según las Escrituras que fueron dadas para que caminásemos sobre los parámetros divinos. No como el hombre o no como nuestra humanidad, nuestra intuición, nuestro parecer, nuestra mente nos quiere llevar a vivir la palabra o el evangelio de Cristo. No, según los parámetros y los principios designados por Dios para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios está restaurando a la iglesia como debe de ser en su forma original. ¿Me va siguiendo? Y tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos esta iglesia y somos el cuerpo de Cristo, que estamos siendo edificados. Y Dios levantó a Nehemías con una gran labor para edificar los muros de Jerusalén, no el templo, los muros. Los muros tenían que ser edificados y reparados, porque el muro era la protección de una ciudad ante la invasión de un ejército enemigo. Había una protección, había un cerco, una seguridad. Entonces los atalayas que estaban en las torres, estaba el muro, estaban las torres, los atalayas y los vigías viendo, y cuando venía el enemigo, ellos hacían sonar los shofares o las trompetas diciendo: se aproxima el enemigo preparado para la guerra. Pero vemos que los muros habían sido derribados y consumidos por el fuego, y todo ese esplendor que tenía Jerusalén comenzó a tener una gran degradación y una gran ruina. Y es como eso ocurre, esa ruina representa para nosotros la vida de pecado. ¿Cómo estábamos nosotros en esa ruina espiritual? ¿Cómo estábamos nosotros, Dios mío? Como los muros de Jerusalén, todo quemado, todo destruido, todo derrumbado. Así estábamos nosotros. Pero el Señor levantó un Nehemías. El Señor levantó un hombre para que levantara y restaurara. Dios trajo a Cristo para restaurar. Dios trajo a Cristo para restaurar a la iglesia por medio de su Espíritu, para dar vida a su iglesia. ¿Me va siguiendo, hermano? Pero también podemos ver la otra parte, Cristo de un lado, el Dios Todopoderoso, Emmanuel Dios con nosotros, pero también vemos a Satanás, el adversario, que quiere frenar, que quiere detener
esta gran obra. ¿Usted no ve cómo el diablo lo quiere detener muchas veces? ¿Usted no percibe cómo el diablo se levanta en muchas ocasiones en su pensamiento, en su mente, en cosas para no levantarse en la oración, en la profundidad o en la búsqueda, para que haya cosas a su alrededor, que eso lo lleve a desalentarse y a desanimarse? ¿No percibe cómo el diablo está al acecho? ¿No ven como muchos hermanos hoy en día que antes estaban fervientes, que antes venían a todos los cultos, ahora comenzaron a desfallecer, comenzaron a quedarse, comenzaron a poner preferencia? Bueno, me quedo con mi familia, me quedo a ver una película, una serie, me quedo mañana ir al culto, y así empieza el diablo. El diablo comienza de esa forma. La obra se estaba edificando en ese creyente, y ese creyente fue amedrentado, ese creyente fue intimidado, como ocurrió aquí, y comenzó a desalentarse. Comenzó a menguar, comenzó a perder el deseo, comenzó a perder el anhelo. Antes quería estar en la iglesia, antes quería venir a la oración, antes quería llegar al culto, no era la hora de llegar a la reunión. ¿Y ahora qué está pasando? Está pasando lo que le pasó a Nehemías juntamente con todo el pueblo cuando comenzaron todos. Dice, si nosotros leemos, no vamos a leer todo, pero si vemos el capítulo 2, cuando Nehemías le expresa lo que el Señor colocó en su corazón y habló a ese pueblo, el pueblo tomó ánimo, tomó fuerza, tomó iniciativa. Dijo, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar a que esta gran obra, estos gran muros se levanten de nuevo. Y el pueblo oyó esa palabra, infundió vida, esa palabra de Nehemías, no era Nehemías, era el Señor, el Espíritu, hablando por Nehemías: vamos pueblo, trabajemos porque Dios está con nosotros, y el Dios de los cielos nos va a prosperar. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Y el pueblo que tomó, tomó ánimo para el trabajo, para la edificación. ¿Será que cada palabra, cada administración te está dando ánimo, te está dando fortaleza, te está dando vigor? ¿O es solamente el momento del culto y salir después del culto, pasa el día de mañana, viene el día sábado, viene el día domingo, vienes al culto, viene el lunes y te volvés a desinflar, te volvés a pinchar, como decimos? Eso no tiene que pasar en nuestra vida. Estamos dando lugar a los Zambalá y a los Tobías espirituales que representan a los enemigos del pueblo de Dios, que comenzaron a murmurar y a decir palabras intimidantes para que el pueblo de Dios se detenga en la edificación y se desaliente. Entonces vemos que dice en el verso 9, que dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se van a debilitar su mano. Mira, ya poco a poco no están llegando al culto. Mira, poco a poco hay preferencia. Mira, poco a poco están dando lugar a otra cosa. Sigamos, el diablo dice eso. El diablo maquina, opera diabólicamente en tus pensamientos, poniéndote cosas para que día a día te comiences a desfallecer y tus fuerzas comiencen a flaquear. Y muchas podemos decir, o muchos de ustedes pueden decir: pero yo voy a la iglesia, no soy un obrero, no estoy sirviendo, no estoy en un lugar visible de la iglesia para servir. Pero eso no tiene nada que ver que seas un obrero o que seas un hermano visible trabajando en la obra. Consiste esto en que seas un hijo de Dios y no te dejes influenciar por las palabras y por el desaliento diabólico para que la obra de Dios en tu vida se frene. Y cuando eso comienza a pasar, como le pasó a Nehemías juntamente con todo el pueblo, dice que las manos de los que estaban trabajando comenzaron a desfallecer, comenzaron a perder fuerza, comenzaron a desanimarse. Entró el desánimo. Antes estaban, en el capítulo 2 estaban animados, pero en el capítulo 6 como que comenzaron a flaquear, como que comenzaron a desfallecer su fuerza, su corazón, la obra, el muro. Estaban viendo que el muro se está levantando, no están viendo qué representa sobre nuestra vida, no están viendo lo que Dios está haciendo, cómo te está liberando, cómo Dios te está sanando, cómo Dios está haciendo una obra en tu vida de cambio. Y vas a dejar que eso quede ahí,
Porque hay muchas cosas más que Dios quiere hacer con tu vida. Parece que nosotros, bueno, Señor, ya tiene muchas cosas. Dios dice, no, hay mucho más para hacer. Hay mucho más para hacer. Hay mucha más sanidad. Hay mucha más liberación para tu vida. Hay mucha más palabra de Dios para tu vida. Hay muchas cosas más. El mundo está en la mitad. Necesitas que sea terminado el mundo. Gloria a Dios. Hay mucho más, decir, hay mucho más. Vos pensás que era eso todo, no, hay mucho más. Pero el diablo es tan astuto, tan experto, tan diabólico, que utilizó a estas personas para hablar. Utilizó a estos enemigos. Y ahí puede utilizar a un familiar tuyo, ahí puede utilizar a alguien cercano de vos, puede utilizar a alguien cercano para hablar. Y a veces el diablo no viene con palabras grotescas o con palabras violentas, viene con palabras dulces, viene con palabras suaves, con palabras lindas, para que vos te quedes, para que vos te desanimes. A veces no viene con violencia, con ira, no, a veces viene hasta con dulzura el diablo. Con dulzura o con ira es diabólico. Con dulzura o con ira, él sigue siendo perverso, malvado, para destruir a los hijos de Dios, para destruir tu vida y para que te quede, para que flaquece la fe, para que no tengas ánimo, para que el deseo se apague, para que tu corazón entre en frialdad, para que tu corazón entre en tibieza, no. Y ahí es donde tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, estar atentos espiritualmente, estar atentos a lo que está pasando alrededor, estar atentos a lo que está pasando en mi vida espiritual. Ya no soy el mismo, estoy perdiendo el deseo, el anhelo. ¿Qué me está pasando, Señor? En el nombre de Jesús reprendo estos demonios que me están apagando. Reprendo este espíritu que viene a poner esos pensamientos dentro de Dios, Señor, esto fuera. La palabra penetrar dijimos que significa infundir miedo, atemorizar, asustar, intimidar. Así estaban esos enemigos asustando al pueblo. No van a terminar el mundo. Ustedes van a llegar hasta acá y acá se va a contar todo esto. Y todas esas palabras comenzaron a afectar. Hay palabras que pueden afectar tu vida, hermano. Hay palabras que te pueden afectar si vos no estás bien espiritualmente. Puede ser una palabra que no sea violenta. Puede ser una palabra suave que te pueda afectar y movilizar espiritualmente y hacer quedar. Puede ser una palabra de un esposo que no está en la iglesia y que le diga a la esposa, pero siempre, ¿por qué no te quedás conmigo hoy? ¿Por qué no te quedás y compartís conmigo este día? Vamos a quedarnos, vamos a comer juntos, vamos a mirar una película. Y si esa esposa cede a eso y cede un día, y vos decís, bueno, no pasa nada, que venía un día, si mañana hay culto. Y así empieza el diablo con esa forma. Comienza un día y después otro día el diablo de vuelta, capaz otro día viene, pero la otra semana, pero ¿qué te parece si hoy viernes te quedás? Ya fuiste el jueves. Y sí, me parece que si no tenés razón, si el domingo voy a ir al culto. Y así comienza el diablo. Y así comienza a perder el deseo. Ya no ora de la misma intensidad. Ya no lee la palabra por la mañana. Ya no tiene su devocional diario, ya no tiene su relación con Dios en el día. Y así empieza el diablo con mucha sutileza. Decía al que está a tu lado, tenés cuidado de todo esto que puede estar pasando a tu alrededor. Tenés cuidado que puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser quien sea. Acá el diablo no tiene padre ni madre. El diablo, cuando quiere tomar a alguien, que alguien se deja usar por el diablo, puede venir de una manera dulce, de una manera grotesca, violenta, pero el diablo puede venir. Acá vino para infundir miedo. Y ellos comenzaron a desfallecer en su corazón. Las manos comenzaron a debilitarse. Ya no tenían la misma fuerza para levantar los muros. Ya no tenían la misma fuerza para levantar la cuchara y poner los ladrillos y edificar. Estaban cansados. Comenzaron a cansarse. Guarda con el cansancio espiritual. Guarda con el cansancio que viene a nuestra vida, en cansarnos de congregar, en cansarnos de venir a la iglesia, en cansarnos de ir a los estudios, hay siempre lo mismo, siempre la misma forma. Guarda, porque si así empezás, si así le das lugar al diablo,
Si así comenzás, el diablo ya comenzó una obra tras bastidores que no te estás dando cuenta y te va a comenzar a tocar en áreas en las cuales te va a debilitar. Ellos se están debilitando, dijo, y la obra de su mano va a parar. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que la obra pare. No la obra física, tu obra espiritual, tu vida espiritual, que pare. En algunos está en actividad, en algunos Dios está haciendo cosas, pero en otros yo estoy viendo, todavía orando al Señor, orando al Señor por la iglesia, orando por muchos hermanos. Yo decía, en algunos la obra paró, hijo mío, en algunos la obra está parada, porque el diablo vino como Samarato, eso me dio la palabra, vino como Tobías, debilitarlo, vino de una manera dulce en algunos, de una manera muy sutil, y han parado de buscar, han parado, el deseo se está muriendo, el anhelo, no hay vida del espíritu en muchos corazones, es como que se están acostumbrando a algo rutinario, y eso es un gran peligro para nuestra vida. Es un peligro, hermano, espiritual, y nos puede afectar y nos puede golpear, y eso si nos golpea y si eso nos afecta, corremos el peligro de que el diablo te pueda sacar, porque el diablo comienza primero así, que te quedas un día, que te quedas 2 días, y ¿qué pasa cuando te quedas un día y te quedas 2 días? Vos no estás escuchando lo que Dios está hablando en cada culto, en cada mensaje. Entonces venís a la otra semana y no da casualidad, porque Dios no es casual. Dios, las palabras que Dios da son palabras que son lo que Dios quiere. Y viene una palabra fuerte, y si ese corazón que estaba medio quedado escucha una exhortación, no le va a gustar, no le va a agradar, y va a decir, otra vez voy a la iglesia, 2 semanas que no voy, o una semana que no fui a culto, y el pastor vino con todo, con una exhortación que nos dio palo a todo, parece. Y ese corazón se va a comenzar a conmover, no por el Espíritu Santo, se va a comenzar a inquietar, a irritar y a molestar. ¿Por qué? Porque no es porque no vino 2 veces al culto, no, es porque ya el diablo tras bastidores comenzó a trabajar internamente en el corazón. Ya internamente comenzó a trabajar, ya internamente en su pensamiento comenzó a movilizarlo, y eso lo llevó a que la palabra, sea del pastor, sea del profeta, ya le molestara, porque ya se lo culto, una semana que no vino y eso ya no le gustó. Así trabaja Dios. Por eso dice que él se viste como ángel de luz. Como se dice, trabaja con esos guantes de seda, ¿vio? Así bien sutil, diabólicamente, así. Entonces nosotros tenemos que discernir, tenemos que tener el discernimiento, tenemos que orar, decir, Señor. Una cosa es que es un ataque del diablo, escuchen, para que aprendamos esto. Y otra cosa es un error, equivocación nuestra, que nosotros estamos pagando alguna consecuencia, que son 2 cosas totalmente diferentes. Son 2 cosas totalmente. El diablo no tiene nada que hacer. Ahí el diablo no tiene. Nosotros mismos tropezamos, nosotros mismos abrimos puertas. Entonces también el diablo fue partícipe de algunas cosas. Pero otra cosa es que el diablo esté trabajando y nosotros estemos cediendo, abriendo puertas. Entonces la Biblia dice que ellos se desmayaron. Se estaban debilitando. Y cuando nos debilitamos, hay algo terrible. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Israel cuando se debilitaron? ¿Quién lo atacó? Amalek. Amalek atacó a Israel cuando Israel estaba cansado, estaba débil, estaba sin la guardia en alta. Cuando estaban con la guardia baja, atacó a Amalek. ¿Y qué pasó? ¿Lo atacó por dónde? Por la retaguardia. No vino de frente, vino por detrás, vino a traición. Y muchos del pueblo murieron porque estaban cansados, estaban debilitados, y Amalek los atacó. Y Amalek los destruyó. ¿Qué es Amalek para nosotros? Es la carne. Cuidado con la carne, cuidado con la emoción, cuidado con la mente, cuidado con los pensamientos, cuidado con eso, que Amalek está ahí, Amalek está a la puerta. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Caín, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta. Solamente si vos le abrís va a entrar, pero si vos le cerrás la puerta no va a tener lugar. Pero el pecado
está a tu puerta, Karim. Pero más adelante el que se vengó de los de Amalek fue David. Dios le dijo: David, destruía a los amalecitas, porque ellos en el desierto nos desbarataron la retaguardia y mataron a muchos del pueblo. Fueron a traición. Entonces David tomó venganza por orden de Dios y destruyó a todos. Pero el espíritu amalecita no murió, murieron las personas. Ese espíritu sigue todavía. Ese demonio sigue todavía. ¿Me va siguiendo, hermano? Decide: Señor, ayúdame, y en esta noche fortalece mi mano, fortalece mi vida. ¿Por qué ahora, escuche, dice que ellos se estaban debilitando? Y Nehemías hace una oración tan sencilla, de 3 palabras solamente. No es una gran oración, no habló tremendamente, con una gran elocuencia. No, le dijo al Señor: Dios, fortalece mis manos. No es una gran oración de horas. No estoy diciendo que va a llorar, pero en ese momento lo único que salió de la boca de Nehemías dijo: oh Dios, fortalece nuestras manos. Con esa oración, ¿sabe lo que le estaba diciendo? En muchas palabras Nehemías a Dios: Señor, ayúdanos, no permita que caigamos. Está diciéndole: no permita que esta hora se quede a la mitad. No, Señor, no permita que esto ocurra. No permita que nuestros enemigos se burlen luego de nosotros, porque esta obra no es nuestra, es tu obra, Señor. No permita que la gente hable luego de nosotros, que nosotros siendo evangélicos y comenzando y estando en la iglesia, y después nos vean apartados, nos vean en el mundo, nos vean en discusión, en separación, en divorcio. No, fortalece mi mano, Señor. Padre, no permita que venga la muerte, la falta de deseo, la falta de anhelo. No, ven y fortalece mi mano. Le estaba diciéndole: mira, Dios. Hoy necesitas esa fuerza. Hoy todos necesitamos ser fortalecidos por Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos decirle, como dijo Nehemías, está siempre para: oh Dios, fortalece mi mano. Porque con estas manos laboramos, con estas manos edificamos. Ellos estaban edificando el muro con sus manos, pegaban el ladrillo, tenían la cuchara, tenían la pala para hacer la mezcla, y estaban trabajando, tenían las manos para llevar las carretillas de piedra. Y si esas manos quedaban inactivas, no iba a haber edificación. En un sentido espiritual, nosotros, aleluya, a veces pasamos por el proceso del cansancio, sí, todos. Y ahí, cuando estamos cansados, viene el diablo hablando, utilizando a alguien, o a veces en tu propia mente, perturbándote, hablándote, diciéndote cosas. Y eso te va debilitando más, y eso como que sí, si no tengo más fuerza, parece que ya estoy por tirar la toalla, como muchos dicen: parece que voy a tirar la toalla y no voy a seguir más, parece que esto está duro el evangelio, parece que, Señor, el evangelio no es para mí, es un sacrificio, no es un sacrificio, solamente obedecer y entregarme a Dios. Escuche, Dios tenía un deseo. El deseo es que la edificación se terminara. Porque ¿quién colocó el deseo en Nehemías? ¿Usted cree que el día dijo: bueno, lo voy a ir, ¿qué voy a hacer? No, Dios. Cuando Dios coloca en alguien el deseo, va a revivir, va a restaurar, se va a levantar. Pero tiene que venir eso, solo el Espíritu Santo lo puede reavivar, lo puede despertar, lo puede colocar. Solo Dios lo puede hacer, no por tus propios méritos, por tus propios medios, por tus obras, por cada cosa en la iglesia. No, vos podés hacer cosas en la iglesia, pero podés estar muerto, podés estar cansado espiritualmente. Podemos venir a pintar el templo y podemos mostrar la mejor cara, pero dentro de nosotros podemos estar devastados, abatidos espiritualmente, secos, apáticos, fríos. Podemos pasar el rodillo y cantar las canciones cuando estamos haciendo cosas en la iglesia, pero internamente podemos estar desgastados.
rápido, voy a dar algunos textos rápidos. Salmo 68. Bendito sea el Señor. Salmo capítulo 68, versículo 16. Dios tenía un deseo, y el deseo de Dios tenía por elección un monte donde su casa se edificara. Dice así el Salmo 68, 16: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Quién deseó un monte? Dios. Decía Dios deseó un monte para su morada, un lugar específico para que esté su casa. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. ¿Qué significa esto? Dios tenía un deseo, y ese deseo era un lugar donde se edificara su casa. Pero también hoy, esto no es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se traslada esta palabra a nosotros? Dios tenía un deseo de venir a vivir al corazón del hombre, al espíritu del hombre. Porque ahora yo soy la casa de Dios donde Él mora. Así como Él tenía un deseo de que se edificara una casa y Él vaya y morara en ese monte, en esa casa edificada, ahora también el mismo deseo no cambió para el Señor con nosotros. Ahora el deseo de Él es estar dentro de ti, morando y viviendo. ¿Me vas siguiendo? Entonces ahora entiendo, Señor, tú tenías un deseo. Elegí tu monte, el monte de Sión, para que tu casa sea colocada ahí y tu presencia venga y morara y esté en esa casa. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, ese deseo no terminó solamente con esa casa física. Ahora ese deseo es que Él deseó estar en el corazón de todos los creyentes, que le recibiesen a Él como su dueño y salvador de su vida, para que venga a morar a esa casa espiritual. Gloria a Dios. Dios tiene deseos. Este era uno de ellos. Otro deseo es que nadie quiere que se pierda, que todos se arrepientan, como hablamos en Pedro. Él tiene ese deseo, que todos lleguen al arrepentimiento. Es un deseo profundo del corazón de Dios. Pero Dios dio libre albedrío al ser humano para que escoja entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. El hombre puede escoger esa vida que quiere llevar. Pero el deseo de Dios es que todos se salven y nadie perezca, como dice la Biblia. El Salmo 73, escuche, 73, verso 25. Aquí el que habla de David y dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo único que deseaba David era el Señor, que lo tenía en los cielos, y en la tierra su único deseo era Dios, no era otra cosa que Dios. ¿Vio por qué el deseo tiene que estar en nuestro corazón? Por las cosas de Dios. Señor, en el cielo te tengo a ti, en la tierra no tengo nada, lo único que quiero es a ti, dijo David, parafraseando este versículo. Lo único que quiero es a ti. En la tierra puedo tener riqueza, puedo tener lo que quisiera, pero nada de eso llenará mi corazón. Mi único deseo es tenerte a ti, dice David. Mi único deseo eres tú, mi único deseo eres tú, mi único anhelo eres tú. Y cuando los corazones tienen este deseo, Dios lo va a avivar ese deseo, lo va a encender más cada día en nuestro corazón. Lo va a encender más. ¿Me va siguiendo, hermano? Pero cuando nosotros desfallecemos, es como que el deseo se va muriendo en nosotros, se va perdiendo. Como las hojas que van cayendo en otoño, se va perdiendo. Y ahí vamos perdiendo muchas cosas espirituales. Vamos perdiendo. Dios no quiere que perdamos, Dios quiere que Él nos abunde más en muchas cosas de más que nos quiere dar. ¿Cuánto dicen amén ahí? Amén. Juan tenía un deseo. Decía que Juan tenía un deseo. ¿Y cuál era el deseo que tenía Juan para con la iglesia y con todos los creyentes en el tiempo de la gracia?
Tercera de Juan, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Amados, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué deseaba Juan? Que seamos, ¿qué? Prosperados. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué decía Juan? Amado, yo tengo un deseo con todos ustedes, que todos sean prosperados. Que tu salud sea prosperada. Que estés bien de salud. Que estés bien sano. Ese es mi deseo, es mi anhelo. ¿Cuánta gente maldice para que haya espíritu de muerte? ¿Cuánta gente maldice para que otros se mueran? Pero nosotros tenemos un deseo, que nuestros hermanos estén todos sanos, que sean sanados, que sean prosperados en la salud y en todas las cosas, como dice esta palabra. ¿Usted desea eso para su hermano, para su familia, para su ser querido? ¿Usted desea eso? ¿Usted desea que su familia sea sanada, que su familia sea restaurada, sea liberada? ¿Tiene ese buen deseo que Dios coloca solamente eso para que nosotros podamos desear a nuestros seres queridos todo esté bien, que venga sobre la vida de ellos, y no como los impíos, como las personas que no tienen a Dios, que tienen envidia y que no quieren ver a las personas bien? ¿Cuántas personas quieren verte mal? ¿Cuántas personas que tú conoces, amistades, exparejas, a las personas que son aquí de matrimonios ensangrados? ¿Cuántas personas quieren verte mal? Muchas. ¿Cuántas veces quieren verte dividido, separado, divorciado, peleado, que no estés bien en armonía con tu familia? Muchas personas, pero nuestro deseo tiene que ser lo contrario. Juan dijo: yo deseo para todos mis amados hermanos que sean prosperados en salud y así como también en su alma. Porque ese deseo vino de Dios, porque eso lo tenía de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Necesitamos ser fortalecidos en esta noche. Tú y yo necesitamos en esta noche que nuestras manos sean fortalecidas. Y dice su palabra, Esdras capítulo 6, rápidamente, dice esto. El libro de Esdras capítulo 6, versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Hizo Jehová, los alegró. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer su mano en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Porque Esdras y Nehemías trabajaron conjuntamente con algunos profetas para la edificación del muro y para la edificación de la casa. Y dice aquí la palabra que Dios le trajo alegría, que Dios cambió el desánimo, que Dios cambió la tristeza en alegría, y el Señor fortaleció las manos para que la obra de Dios no terminara, sino que la obra de Dios continuara y se terminara en un tiempo adecuado que Dios había determinado. ¿Vos querés que esa obra continúe en tu vida a partir de hoy? ¿O vos querés que hoy pare? ¿Vos no querés que pare? Yo no quiero que pare la obra. Yo no quiero que la obra de tu vida, que lo que Dios está haciendo, que los hermanos que recibieron la lengua no la saben más. Tiene que eso darle continuidad. ¿Por qué paró eso en algunos? ¿Por qué los hermanos que recibieron la lengua se limitan a hablar lengua solamente en diferentes cultos? No, tiene que darle continuidad. Si eso vino y vino de parte de Dios, eso hay que darle trascendencia y continuidad a la vida espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Pero cuando no hay búsqueda, cuando hay un desfallecer, se acaban las lenguas, ya no hay deseo de hablar en lengua, ya no hay deseo de hablar, ya no hay deseo de estar en el mundo. Pero en esta noche viene diciendo: oh Dios, fortalece mi mano. Oh Dios, como dijo Nehemías, necesitamos que esta edificación continúe, no tiene que parar, no tiene que frenarse, no tiene que menguar esta edificación. Isaías 35,
El profeta Isaías dice esto, 35:3 dice de esta forma: fortalecer la mano cansada y afirmar las rodillas endebles. Dios quiere fortalecer las manos del pueblo. Y el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 10, aleluya, verso 6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá. ¿Quién va a fortalecer la casa de Judá? El mismo Dios. Y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubieran desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Dios fortalecería las manos de la casa de José. Y ellos volverán, van a retornar, van a volver a la ciudad donde tienen que estar, porque yo los fortaleceré. ¿Qué Dios te está diciendo? Si hoy Dios te fortalece, volverás a revivir, volverás al lugar donde Dios te tiene que tener establecido. ¿Dónde? Donde Él te tiene que tener establecido, pastor. En su presencia, en la comunión, en la oración, en la búsqueda. A veces creemos, bueno, Dios me quiere establecer en la iglesia, en un ministerio. No, te quiere establecer en la vida espiritual. Te quiere establecer en la oración, te quiere establecer en la comunión diaria más profunda. Ahí, donde Dios nos quiere establecer. No simplemente la iglesia local, en la iglesia física, no. Él me quiere establecer en su presencia. Por eso necesitábamos ser fortalecidos. Y el libro de Efesios 6 dice: fortaleció en el poder de su fuerza y tomen las armas espirituales para atacar, contrarrestar los ataques del diablo, para parar los dardos prendidos de fuego. Tomen el escudo, fortalezcanse en mi presencia. ¿Cómo vas a hacer frente al diablo? ¿Cómo vas a hacer frente a los ataques si no estás tomando las armas? No te estás fortaleciendo. Pero hoy en esta noche levanta tu mano. Hoy en esta noche Dios me dio esta palabra. Dios me habló esta palabra a mi espíritu y me dijo el Señor a mi espíritu: quiero, hijo mío, fortalecer las manos de mi pueblo. Quiero fortalecer el espíritu de mi pueblo. Quiero renovar el espíritu de mi pueblo. Quiero levantar el espíritu de mi pueblo. Porque el diablo está en acecho. Porque el diablo está viendo la manera de que te quedes. Está viendo la manera que des un lugar a algo para que eso baste en tu vida y comience el diablo a cargarte más. Tentaciones que vendrán. Y si tú no estás alerta, te podrán debilitar y te podrán hacer caer. Pero en esta noche levanta tu mano, porque esta oración tan sencilla, pocas palabras, fueron tan poderosas, fueron tan maravillosas, que Dios escuchó a este hombre. Que Dios escuchó, aleluya, aleluya, aleluya. Dios escuchó, aleluya. ¿Por qué Dios escuchó esta simple oración? Porque Dios le dio fuerza para que se termine la obra. Dios le dio la fuerza para que la obra se terminara. Esta oración trajo resultados de fortaleza y de que se animaran a terminar los muros. ¿Cuándo dicen amén? Vos necesitas esta fuerza para continuar, porque si esta fuerza no viene a tu vida, esta renovación espiritual viene a tu vida, podrás desistir, hermano. ¿Sabe cuánta gente vi apartarse e irse del Evangelio cuando vino el cansancio y no se fortalecieron? Y el Señor hablando estas palabras y no tomaron la palabra y no se terminaron yendo de la congregación, se terminaron apartando del Señor. Y Dios no quiere eso. Hoy miren cuántos hermanos no están aquí. Y algunos no están enfermos. No están aquí porque el diablo comenzó a trabajar batidor y no se están
se están dando cuenta y se han relajado, ya comenzaron a ceder. Comenzaron a ceder, y ya eso los está afectando. Y van a venir a la Santa Cena, y va a venir a parar a Dios, y lo van a resistir, se van a enojar, se van a molestar. ¿Por qué? Porque en la semana o durante todos los días de su vida no están buscando a Dios de la forma correcta. Entonces vendrá una palabra que los va a exhortar y los va a movilizar y va a decir, bueno, no voy a evangelizar porque ya estoy cansado. Ese es el peligro de fallecer en la obra que el Señor comenzó a hacer en nosotros. Ese es el peligro de que las palabras afecten nuestra vida. Pero en esta noche el Señor quiere hacer algo en tu corazón. Cerrar tus ojos y dejar que no dejas. ¿Sabe lo que pasó? La obra se terminó porque fue tanto la fortaleza de Dios. Esa simple oración de Nehemías fortaleció a Nehemías primeramente como líder que estaba en el trabajo de la edificación del pueblo. Léalo todo el capítulo 6, léalo en su casa después. Y vea cómo terminó la obra y cómo sus enemigos. ¿Sabe cuál fue la vergüenza de sus enemigos? La vergüenza de sus enemigos no fue que ellos mataron a sus enemigos. ¿Sabe cuál fue la vergüenza? Cuando sus enemigos vieron la obra terminada. ¿Sabe cuál va a ser la vergüenza del diablo? Cuando tú te levantes, cuando tú estés fortalecido y después diga, mirá que traté, intenté de tumbarlo, intenté y busqué los medios, y en el momento que parecía que lo iba a tumbar, vino una palabra, vino Dios con una tal fortaleza para su vida que eso cambió su mano y lo levantó. Levanta tu mano. Espíritu Santo en esta noche. Espíritu Santo en esta noche, tú que estás en medio de nosotros aquí, tú que estás aquí en esta noche, ven a traer fuerza sobre tu iglesia, Padre. Estas fuerzas vengan en su interior, ese poder, ese dínamo, poder en la palabra griega es dínamo, es un poder que actúa en nuestro interior. Tiene que explotar ese poder. Tiene que venir con fuerza ese poder, esa fortaleza, ese poder tiene que levantarte, tiene que impulsarte a orar, tiene que impulsarte a buscar, tiene que impulsarte a liberar esas lenguas que están trabadas, frenadas, cautivas, que están sin poder hablarse. Tiene que liberarse ese poder. Si el toque en la mano de Dios, como lo y levantó la mano y fortalece mi mano, oh Dios, en esta hora, fortalece mi vida, oh Dios, en esta hora, fortalécenos para seguir esta gran obra. Hay una gran obra que Dios está haciendo contigo y hay una gran obra que Dios quiere hacer con los tuyos y te necesita a vos, te necesita, iglesia nos necesita, el Señor nos necesita a su iglesia en la tierra para que esta edificación se lleve a cabo. El Señor te necesita de nosotros como iglesia, necesita como amada, como novia de nosotros, para que esta edificación se lleve a cabo en nosotros y en otros que vengan, en tu familia que van a llegar, tus seres, pero necesita el Señor de nosotros para que nosotros estemos siendo edificados por Él. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo en esta noche. No le prestes el oído al enemigo, no le prestes el oído a las críticas, no le prestes el oído a las maldiciones que te lanzan, no des oído a nada de eso, que el diablo venga con sutileza, sea con dulzura o sea con ira, no le des el oído, no prestes, discierne, diablo, que venir de esta forma dulce, que venir de esta forma y me querés movilizar mi sentimiento, mi corazón, pero no te voy a dar lugar. El único lugar es Cristo y yo estoy trabajando con Cristo, Él está edificando y yo estoy trabajando también en esta edificación. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Señor. Oh Padre Celestial, oh Padre Santo. Nehemías fue un restaurador en ese tiempo de la era. Y hoy es el tiempo de la restauración de la iglesia del Señor. Hoy es el tiempo que la iglesia se levante como una restauradora de familia, de personas, que lleve a la iglesia, que lleve a los creyentes a ese modelo original del libro de Hechos de los Apóstoles, a esa iglesia pentecostés, a esa iglesia, aleluya. Que restaure a aquellos que están caídos, aquellos que fueron lastimados por los mentirosos, por los falsos. Que la iglesia del Señor verdadera restaure esas familias, restaure esas personas. Y que tú y yo podamos ser esos Nehemías de este tiempo. Toma ánimo en esta noche. Esta palabra nos trae ánimo. Esta palabra por medio del Espíritu Santo te animará, te levantará, te impulsará, iglesia rica, navaganda, a pelear la buena batalla, que eches mano de la vida eterna, a que te fortalezcas en el poder de su fuerza. En esta noche fortalécete en el poder de su fuerza. Oh, la lucha es grande con tus hijos, la lucha es grande en tu casa, la lucha es difícil. Bueno, fortalecete, Dios te va a fortalecer. Fortalecete en el poder de su fuerza en esta noche. Ponete de pie en esta noche. Levanta tu mano ahí donde estás. Para bacán, aquí. Tomate de la mano del que está a tu lado en esta noche solamente. Tomate de la mano.